Dios le bendiga, amada iglesia. Espero se encuentren muy bien. Se ven muy lindos desde acá. Pero yo estoy bastante nervioso, aunque no parezca. Como siempre, es un privilegio estar acá y una enorme responsabilidad. Exponer la palabra del Señor, porque siempre tenemos el temor de que no queremos decir algo que no debamos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Números capítulo 13. Los que trajeron Biblia, por favor. Los que no trajeron Biblia y utilizan su dispositivo electrónico, no quiero sonar legalista, pero es importante que traigan sus Biblias para no distraernos, porque cuando estamos en el teléfono celular y llega un mensaje, pues nos distraemos y vamos al mensaje. Y olvidamos que estamos en la presencia de nuestro Señor. Así que no estoy atacando, por favor entiendan a los que utilizan el celular, pero es bueno para no tener distracciones, ya que estamos delante de la presencia de la palabra del Señor, el Verbo hecho carne. Esta semana hemos estado atravesando, tiene mucho eco. Tiene mucho eco el sonido. Esta semana, bueno, ya desde la semana pasada hemos estado atravesando momentos difíciles de quebranto de salud, como todos los hermanos saben. Natalia estuvo un poco mala, donde tuve que salir corriendo el sábado con ella al médico. Ya está bastante mejor. Mi esposa también la semana pasada estuvo bastante, bueno, esta semana, parte de la semana pasada y esta semana, complicada de salud, y yo parece que estoy, así que si me escuchan aclarando la garganta un poco, me perdonan, pero también como que quiero entrar en esa fase. Pero son parte de las pruebas, hermano. Y en realidad desde la semana pasada y esta semana nuestra fe ha sido probada, y sé que la fe de muchos está siendo probada también. Y es parte de nuestro proceso, es parte de la vida del creyente, donde nuestra fe es probada y nuestro carácter es moldeado, nuestra confianza es moldeada a creer y confiar en nuestro Señor. Y ciertamente en el mundo actual en el que vivimos, incluso el mundo religioso no escapa de eso también, de que cuando todo marcha bien, cuando estamos no tenemos escasez en nuestras neveras, cuando no tenemos quebrantos de salud y cuando todo parece marchar bien, es donde nosotros estamos contentos y estamos felices. Y como está, hermano, bendecido, prosperado y en victoria. Pero cuando llega la aflicción, cuando llega la lucha, cuando llega la prueba, hay momentos en que nos quejamos en contra de Dios. Y solemos preguntar: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. En este capítulo que vamos a estar abarcando, el capítulo 13 en su mayoría, no voy a ir verso a verso, sino que vamos a ir prácticamente como hizo el hermano Aarón con el libro de Job. Vamos a ir progresivamente hasta llegar a los versículos de inicio, porque vamos a estar tratando de abarcar dentro de nuestras capacidades. Si el Señor nos los permite, dentro de nuestras limitaciones, vamos a tratar de abarcar todo el capítulo 13 y los primeros 3 versículos del capítulo 14. Así que, hermanos, nuevamente les invito al capítulo 13, versículo del 30 al 33, y vamos a leer también los primeros 3 versículos del capítulo 14. Yo los invito, hermano, a ponerse sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor, todo aquel que pueda. Muchas gracias. Y leemos la bendita palabra de nuestro Señor. Versículo 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura.
Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, así parecíamos ante sus ojos. Versículo 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué el Señor nos trae a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Oremos. Amado Señor, Padre bueno, muchas gracias, Señor, por este momento, este privilegio de poder, Señor, exponer tu palabra. Reconozco, Señor, mi debilidad. Reconozco, Señor, que nada puedo por mis propias fuerzas, que todo viene de usted, que todo es por usted y todo es para la gloria de su nombre. Por eso te ruego, Señor, que me des las palabras adecuadas para expresarme con facilidad y que mis hermanos puedan entender, Señor, el mensaje que usted trae para ellos. Porque no soy yo, Señor, es usted el que quiere hablar a nuestras vidas para seguir moldeándonos y poder creer en lo que usted ha prometido para nosotros. Muchas gracias, Padre. Glorifícate, porque toda la gloria, toda la honra, todo el honor y reconocimiento siempre será para usted. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Yo quiero iniciar con un pensamiento de Alexander Maclaren. ¿Quién fue Alexander Maclaren? Alexander Maclaren fue un pastor en el siglo XXVIII de una iglesia bautista en Southampton. Y él dijo lo siguiente: el terror es más contagioso que el valor, porque una multitud es siempre más propensa a los bajos instintos que a los nobles. Una de las cosas que he aprendido y que sigo aprendiendo en el seminario William Carey es la importancia que tiene el saber y conocer cuál es el mensaje principal del libro que estamos estudiando. Y en base a ese mensaje principal que el autor quiere transmitir, pensando en ese enfoque, hacer teología y ser guiado en base al mensaje que transmite el autor del libro. Y el autor del libro de los números, el mensaje que él quiere transmitir, que él desea transmitir a sus lectores, es la rebeldía de un pueblo que rechazaba a Dios a lo largo de la historia. A pesar de que Dios los había sacado de Egipto, a pesar de todas las promesas que Dios les había dado, a pesar de la bondad que Dios había mostrado, a pesar que así había sido Dios quien los había sustentado a todo lo largo de la historia y había mostrado su amor para con su pueblo. El título del mensaje, de este mensaje, es: creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Porque este pueblo de Israel, ellos decían que creían en Dios. Y nosotros muchas veces también decimos creer en Dios. Pero creer en Dios no es lo mismo que creerle realmente a Dios. Y a lo largo de la historia vemos a un pueblo de Israel que continuamente desobedecían a Dios y se rehusaban a cumplir sus promesas. Se rehusaban a cumplir sus ordenanzas, sus mandamientos. Esta acción del pueblo de Israel traía consecuencias. Esa rebeldía de ellos traía consecuencias, ya que cada vez que ellos se rebelaban en contra de Dios, era Dios mismo quien mandaba a sus enemigos para oprimirlos, para que ellos pudieran reconocer que solamente con Dios de su lado, ellos podían tener salvación de sus enemigos. Y una vez más, esta vez no, el caso no fue diferente. Una vez más, el pueblo de Israel se rebelaron en contra de Dios. Ellos decidieron rebelarse en contra de una orden que Dios dio a Moisés en el desierto de Parán. Una orden que Dios da, una orden directa de parte de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés que envíe 2 espías para reconocer la tierra de Canaán. Ahora me gustaría contextualizar un poco para que podamos entender qué es lo que está pasando en este capítulo 13. Es bueno recordar que este pueblo ya venía con quejas. O sea, esta no era la primera vez que ellos se quejaban delante de Dios. Ya ellos venían con un historial de quejas. En los capítulos anteriores, por ejemplo, en el capítulo 11, en versículos 4 al 6, los israelitas se quejaron
de que solamente comían maná. Estamos hartos del maná. ¿Hasta cuándo maná? Uy, el maná me tiene aburrido ese maná. ¿Por qué? Porque ellos extrañaban los placeres y los deleites, las comidas que tenían en Egipto. Sin embargo, Dios escucha sus oraciones y sus quejas y Dios les provee, como todos sabemos, les provee carne. Ellos deseaban volver a Egipto de nuevo para disfrutar de esos deleites. Ellos deseaban volver a ser esclavos de nuevo, hermano. O sea, ellos habían sido liberados, pero ellos deseaban volver a ser esclavos de nuevo. En el capítulo 12, en los primeros 2 versículos, también vemos que los propios hermanos de Moisés, Aarón y Miriam, se quejaron en contra del liderazgo que tenía Moisés. Un liderazgo que Dios le había dado. Un liderazgo que no, porque Moisés no quería ir. Moisés presentó 1000 excusas como las presentamos nosotros. Y dice, ay, pero Moisés, nosotros también tenemos esa misma actitud. Presentamos las mismas excusas que presentó Moisés. No, pero es que yo soy tardo de lengua. No, pero es que y si el pueblo no me escucha. Y ellos presentaron queja, murmuraron en contra del liderazgo de Moisés que Dios le había dado. Ahora, quiero que veamos la orden que Dios le da a Moisés en los 2 primeros versículos del capítulo 13. Preparen su Biblia, hermano, porque vamos a leer Biblia. Dice el versículo 1 y 2. Entonces el Señor habló a Moisés. Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra que le voy a dar a los israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe de entre ellos. Es importante saber, hermano, que estos hombres que fueron enviados, ellos eran jefes, eran líderes de cada tribu. Ellos no eran cualquier persona que agarraron de cada tribu, no. Ellos eran líderes de esas tribus, eran jefes, eran hombres valientes, eran hombres de guerra. Estos no eran hombres cobardes. Y es importante que sepamos esto, ya que esta elección de los 12 espías representaba prácticamente a toda la nación. Algo que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿quién es el que da esta orden de reconocer la tierra? ¿Quién dio la orden de enviar espías? Es Dios mismo el que da la orden de enviar a estos espías. Y cuando Dios da una orden, hermano, nuestro deber es obedecer. Dios da órdenes en su palabra, órdenes claras, mandamientos precisos, y nosotros muchas veces desobedecemos voluntariamente. Es como en su trabajo. En su trabajo, si su jefe lo manda a hacer algo, usted no cuestiona, ¿verdad que no? Usted dice, sí, aunque yo sé que mi jefe está equivocado, pero tengo que hacerlo. En el ejército, en la milicia, en la policía, si tu superior te da una orden, aunque usted sepa que esa orden está equivocada, su deber es ¿qué? Obedecer la orden, cumplir la orden que le está dando. Dios es muchísimo más grande y merece nuestra reverencia más que cualquier otra persona. Y si Dios da una orden, nosotros debemos obedecerla sin cuestionar. Aunque no entendamos, muchas veces no entendemos, pero la obediencia es muchísimo mejor que la comprensión. Ahora, Moisés, en obediencia a Dios, él obedece a Dios, él comisiona a estos 12 espías y los envía a realizar la labor en obediencia a lo que Dios había mandado. ¿Quiénes eran estos 12 espías? Versículos del 3 al 16, en el mismo capítulo 13. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los israelitas. Y estos eran sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorri. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de los hijos de José. Y de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabbi, hijo de Baspi. De la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Versículo 16. Así se llamaban los hombres a quien envió Moisés a recorrer la tierra. Pero Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué.
Estos 12 hombres, como ya lo mencionamos, eran hombres valientes, líderes de cada tribu. Estos hombres anhelaban la guerra. Estos hombres deseaban que había guerra porque su anhelo, el deseo de ellos en su corazón era que iba a guerra, porque esos eran hombres que estaban hechos para eso. Eran hombres que estaban preparados para todo el tiempo ir al frente de batalla. Pero de estos 12 espías, solamente 2 hombres decidieron obedecer a Dios. Solamente estos 2 hombres cumplieron con la misión que Dios les había encomendado. Solamente 2 de estos 12 espías decidieron creerle a Dios. Solamente 2 de 12. Los otros 10 espías, ellos decidieron rebelarse voluntariamente en contra de Dios. A ellos nadie los obligó a rebelarse. Ellos tomaron una decisión. Ahora, hermano, antes de entrar al mensaje, no hemos entrado al mensaje todavía. Permítame hacerles una pregunta. ¿Sabía usted que cuando Dios da una orden y usted no la cumple, usted se está rebelando voluntariamente en contra de Dios? Un ejemplo claro de ello en este tiempo, tenemos a la mujer que usurpa el cargo del pastor y se hace llamar pastora. Dios da una orden clara en su palabra. Dios da una orden concisa. En 1 de Timoteo 2:12 dice, hay una orden directa de Dios, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y esa mujer que usurpa el cargo que le fue dado al pastor, ella está en rebeldía, voluntariamente, a ella nadie la está obligando. Asimismo, el pueblo de Israel, una y otra vez, decidieron voluntariamente desobedecer a Dios. Una y otra vez, una y otra vez. Y esa rebeldía trajo castigo, tanto así que es de ese castigo, ningún israelita de ese pueblo lograron entrar en la tierra prometida. Solamente Caleb y Josué. La obediencia de Caleb y Josué trajo bendición. Una bendición de entrar a una tierra que les había sido prometida a sus padres. Ellos lograron entrar por la obediencia, entraron. Ellos no entraron porque consideraron que sí, que no. Ellos entraron por obediencia. Ellos obedecieron lo que Dios había mandado, lo que Dios había encomendado. Estos 2 hombres no solamente decían creer en Dios, como lo profesaban los otros 10 espías. Los otros 10 espías también decían que creían en Dios. No, ellos realmente le creyeron a Dios. Ellos creyeron en lo que Dios había prometido y sabían y estaban completamente seguros de que Dios cumpliría su promesa. Ellos estaban completamente confiados en lo que Dios había dicho. Ahora, estos 12 espías son enviados a reconocer la tierra. Moisés les da las indicaciones claras de cuál es su misión, cuál es la misión que ellos van a realizar cuando entren a la tierra. Versículo 17 al 20. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo, suban allá, al Neguev, después suban a la región montañosa, vean cómo es la tierra, si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, cómo son las ciudades en las que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, hay allí árboles o no, procuren obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Ahora, nosotros podríamos suponer que este comportamiento de Moisés y esas instrucciones que él le da a los 12 espías habría sido para ver si Dios había sido veraz al momento de descubrir la tierra. Sin embargo, este era una búsqueda completamente razonable para Moisés y para los israelitas. O sea, era completamente razonable que ellos tuvieran curiosidad por descubrir qué había en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos habían sido esclavos en Egipto durante 400 años. Ellos no sabían qué era esa tierra, ellos no sabían, no conocían otro sitio que solamente Egipto en la esclavitud. Ellos no sabían con qué se iban a encontrar allá. Y por lo tanto, pues, o sea, era una curiosidad el saber qué iba a haber.
Aparte de que era una orden que Dios los había mandado. Dios los había encomendado a esa orden. Ellos no tenían la más mínima idea de qué podían encontrar y por lo tanto querían saber a qué se iban a enfrentar. Ahora, estos dos espías, ellos entran a la tierra prometida. Ellos entran a la tierra de Canaán. Y ellos siguen al pie de la letra las instrucciones que Moisés les da. Veamos el versículo 21 al 24. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, en Lebot Amad, y subieron por el Neguet y llegaron hasta Hebrón, donde habitan Ahimán, Sesaid y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón fue fortificada 7 años antes que Zoán, en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y lo llevaron en un palo entre 2 hombres, con algunas granadas y de los higos, con algunas de las granadas y de los higos. A aquel lugar se le llamó Valle de Escol por razón del racimo que los israelitas cortaron allí. Mientras estos 2 espías recorrían la tierra, ellos vieron algunas personas, ellos vieron los productos de la tierra. Este espectacular producto incluía un racimo de uvas tan grande que había que llevarlo entre 2 personas en un palo. O sea, imagínense el tamaño de ese racimo de uva. Era un racimo, uno solo, y había que llevarlo entre 2 en un palo. Esta sin duda era una tierra buena, como Dios lo había prometido. Esta sin duda es una tierra que emana leche y miel. Pero hubo un detalle. Dios le prometió la tierra de Canaán a Abraham, toda la tierra de Canaán. Pero estos espías, en lugar de recordar las promesas a sus padres, las promesas que Dios le había dado a los patriarcas, ellos se fijaron en el tamaño de los edificios, ellos se fijaron en el tamaño de las personas que habitaban allí, ellos desviaron la mirada de la tumba de sus padres y descuidaron las promesas que Dios les había hecho. Ellos no le creyeron a Dios. Estaban demasiado aterrados y preocupados por el tamaño de la sandalia de 3 hombres enormes que vivían en Hebrón, como para recordar las promesas que Dios había hecho a sus padres de entregarles la tierra prometida. Mi hermano, creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Muchos decimos, creo en Dios, pero al momento que se acerca el gigante, dudamos. Ellos, después de ver el panorama, después de inspeccionar la tierra, después que ellos cumplieron la misión que Moisés les había encomendado, ellos regresaron al pueblo de Israel. Y ellos trajeron un informe de lo que habían visto. Ahora, es bueno mencionar que este viaje cubrió unas 250 millas, unos 400 kilómetros aproximadamente, y duró 40 días. Y no fueron en carro, no fueron en avión, no fueron en helicóptero. Ellos andaban, hermano, con Fernando, un poquito a pie y el otro andando. Así que ellos andaban, o sea, eso era un viaje extenso y cansón, hermano. ¿Usted se imagina lo que es caminar 400 kilómetros? ¡Wow! Pero ellos trajeron las pruebas como por ejemplo lo que Moisés le había pedido, que era el fruto de la tierra. Ahora, hermano, un periodo de 40 en la Biblia a menudo se asocia con pruebas, como por ejemplo 40 años o 40 años, o por lo menos... me perdí por aquí. Un periodo de 40 se prueba con prueba. Un periodo de 40 se asocia normalmente en la Biblia con prueba. Ahora, hermanos, veamos el informe que ellos trajeron. El informe, después de ellos inspeccionar la tierra, veamos el informe que ellos trajeron. Versículos 25 al 29. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán, en Cades. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación. Y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron:
fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, lo que Dios dijo acerca de la tierra es cierto, pero hay otro pero. Versículo 28. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y la ciudad es fortificada y muy grande. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negueb, y los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. 10 de estos 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra, ellos tuvieron miedo. Ellos dudaron de las promesas que Dios había hecho a sus padres de entregarles la tierra de Canaán. En pocas palabras, estos 10 espías, hermanos, ellos no eran creyentes. Ellos no tenían su fe y su esperanza puesta en el Señor. Aunque ellos profesaban creer en Dios, la verdad es que no le creyeron a Dios. Y no es lo mismo, hermano, creer en Dios que creerle a Dios. No es lo mismo. Y debido a esa incredulidad del pueblo de Israel, de estos 10 espías, todo el pueblo de Israel se contagió y se atemorizaron porque ellos dieron un mal informe de lo que habían visto. Ellos distorsionaron el panorama. Ellos acomodaron lo que habían visto y el informe para crear el pánico entre el pueblo. Ellos torcieron. ¿No les parece conocido, hermano? Los predicadores de hoy en día, bueno, falsos predicadores de hoy en día, ¿no les parece conocido que tuercen la escritura para que digan lo que ellos quieren que diga? Para expresar lo que ellos quieren que la gente crea y no realmente lo que dice la escritura. Cualquier parecido con la realidad, hermano, no es coincidencia. Ahora, debido a esa incredulidad que ellos transmitieron al pueblo, el pueblo de Israel, consumido por la duda, reaccionaron de la siguiente manera, rechazando la tierra prometida, debido al mal informe que ellos trajeron. Se apoderó del pueblo todo el dolor de tener que enfrentarse entre la elección de creer en Dios o de creerle a Dios. ¿Decido tener fe o me lleno de miedo y dudo de Dios? Permítame hacerles una pregunta, hermano. ¿Cuántas veces nosotros, usted y yo me incluyo también, hemos pasado por este momento en nuestras vidas? ¿Cuántas veces la incertidumbre y la duda nos invade? Olvidamos descansar en nuestro Señor y nuestro Salvador y olvidamos las hermosas palabras que el Señor mencionó. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Mateo 11:28. Nosotros, así como el pueblo de Israel, olvidamos descansar en el Señor y en sus promesas. Nos enfocamos en el problema, en vez de confiar plenamente en el Señor, en lo que Él prometió para nosotros. Aunque profesamos muchas veces creer en Dios, la verdad es que no le creemos a Dios. Dudamos muchas veces de Él. Olvidamos que el Señor es dueño de todo. Y solo miramos el momento difícil. Solo miramos el enemigo que está delante, como lo hizo el pueblo de Israel, en vez de mirar la cruz de Cristo. Puesto los ojos en Jesús, hermano, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, hermano, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha de Dios el Padre. Pon tu mirada en Cristo, hermano. La pregunta es, ¿le crees a Dios, hermano? Yo sé que al momento de la prueba es difícil, es duro. Y sé que ninguno de nosotros estamos exentos a pasar por ese momento de la prueba, de la escasez. Muchos hermanos no tienen trabajo, es difícil, es duro. Hermano, pero puesto los ojos en Jesús, ¿tú le crees realmente a Dios, hermano? Entonces no mires el problema,
No mires la aflicción, no mires la enfermedad, no mires la escasez, hermano. No mires el gigante que está delante de ti. Mira a Cristo, hermano. Solo en Cristo está nuestra salvación, solo en Cristo está nuestra esperanza. Tu esperanza y la mía no está en este mundo. No está en lo material, no está en lo económico, no está en la salud física. Nuestra esperanza está en Jesús. No importa qué circunstancia de la vida estés atravesando, hermano. No importa por si estás atravesando el valle de sombra de muerte, hermano. Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Mientras más mires a Cristo, no importa, hermano, cualquier circunstancia que tengas adelante. Podrás soportar la prueba, podrás soportar la aflicción, podrás menospreciar la vergüenza y el oprobio como lo hizo nuestro Señor. Jesús soportó acusaciones vergonzosas, lo acusaron de blasfemia. Jesús soportó una paliza que solamente era digna a un criminal, lo trataron como un criminal. Jesús usó una corona vergonzosa, una corona de espinas. Jesús lo vistieron con túnicas vergonzosas. Él soportó burlas, incluso mientras oraba en la cruz. Él pudo haberse bajado de la cruz, hermano. Tenía todo el poder para hacerlo. Y no tener que soportar ese momento vergonzoso y doloroso que tuvo que enfrentar. Pero Él decidió soportar la vergüenza pública por ti y por mí. La pregunta es, hermano, ¿tú estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Tú estás dispuesto a que tu fe sea probada, a atravesar por el valle de sombra de muerte por Cristo? Nosotros no queremos ni siquiera soportar una mirada que no nos agrada. Ahí el hermano no me saludó. Salúdalo tú, pues. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Su mirada estaba desviada. Hermano, pero Cristo no había venido. ¿Cómo su mirada estaba desviada de Jesús? No, pero ellos tenían un Señor que se había revelado a ellos. Ellos tenían al Dios Todopoderoso. Lo conocían por otros nombres, pero ellos tenían un Señor y ellos tenían que tener su mirada puesta en el Señor. Nosotros tenemos a Jesús en este tiempo y nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Este pueblo rebelde de Israel, su mirada estaba puesta en Egipto. Y muchas veces nuestra mirada está puesta en Egipto. Nuestra mirada está hacia atrás. Pensamos, antes de conocer a Cristo, yo no tenía tantos problemas, hermano. Antes de conocer a Cristo, hasta trabajo tenía. Y ahora no tengo ni trabajo. Déjame decirte, hermano, que jamás usted ha estado mejor que lo que está hoy en Cristo. Antes usted, aunque tenía bienestar, aunque tenía salud, aunque tenía trabajo, antes usted no estaba mejor que ahora. Antes tenía salud, tenía empleo, tenía dinero, pero no tenía a Cristo, entonces no tenía nada. Si lo tengo a Cristo, si yo tengo a Cristo, si usted tiene a Cristo, hermano, usted lo tiene todo. Nunca hemos estado mejor, hermano. No olvidemos que nuestras bendiciones en el Señor Jesucristo son espirituales. Que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, Efesios 1:3, y que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo leemos todos los domingos al finalizar el culto en Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No olvides eso, mi hermano, porque el pueblo de Israel lo olvidó. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo debemos actuar nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos? La verdadera actitud que tiene que tener un verdadero hijo de Dios. Versículo 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos.
Sin duda, dijo Caleb, la conquistaremos, sin duda. Caleb debió de tener un valor inmenso, porque él le ordenó a todo el pueblo que inmediatamente obedeciera y confiara en Dios, que tomara la tierra. Él comprendía que en Dios podremos más nosotros que ellos. Ahora yo quiero que imaginemos a Caleb por un momento. Este hombre necesitó tener un gran valor, hermano, para resistir una marea de incredulidad, porque no eran 10 ni eran 20, era toda una nación que se había llenado de incredulidad debido al mal informe que habían traído los hijos de Israel. Los 10 espías a los hijos de Israel. Él tuvo que enfrentar esa duda, él tuvo que combatir esos miedos. Ahora, hermano, ¿cómo lo hizo? Él decidió creerle a Dios. Y el apóstol Pablo lo menciona en Romanos 3:4. Bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Caleb decidió creerle a Dios a pesar de cualquier situación, a pesar de que los pronósticos estaban en su contra. Mi amado hermano, creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Creer en Dios es confiar en Él sin importar qué enemigo está delante de nosotros. Aún sabiendo que con nuestras propias fuerzas no venceremos, nuestro deber es confiar en el Dios de nuestra salvación, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, hermano. Mayor es el que está en nosotros. Pero los otros 10 espías, ellos decían creer en Dios, pero ellos no le creyeron a Dios. Y su respuesta fue una respuesta que siguió generando duda, incredulidad, incertidumbre en el pueblo de Israel. Y ellos, a la objeción de Caleb, ellos respondieron lo siguiente. Versículos 31 al 33. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que ellos distorsionaron el panorama? Porque solamente habían visto a 3 hombres gigantes. Y ahora ellos vienen en el mal informe y dicen que todos los que habitaban en la tierra eran gigantes. Ellos torcieron el panorama para generar la duda y la incertidumbre en el pueblo. Versículo 33. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Así parecíamos ante sus ojos. En consecuencia de este suceso, al informe que ellos trajeron a estos espías, los hijos de Israel, todo el pueblo, ellos renegaron, ellos patalearon como niños malcriados en contra de Dios e incluso desearon volver a la tierra de Egipto y ser esclavos de nuevo. Ellos rechazaron las promesas de Dios. Ellos rechazaron la tierra prometida. Capítulo 14. Versículo 1 al 3. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó. Y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué el Señor nos trae a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Ellos desearon regresar y ser esclavos de nuevo. Solamente 2 de estos espías, Caleb y Josué, escogieron y decidieron creerle a Dios sin importar la situación o los enemigos que estaban delante. Ellos tomaron su decisión. Y fue la mejor decisión que tomaron. En pocas palabras, lo que los hijos de Israel dijeron, estos 10 espías, el informe que trajeron, en pocas palabras ellos dijeron: lo que Dios prometió acerca de la tierra es verdad, sí,
fluye leche y miel. Sin embargo, los que viven en esa tierra son demasiado poderosos. No podremos vencerlo a pesar de lo que Dios dijo. A pesar de que Dios lo prometió, no vamos a poder. Y así estamos nosotros muchas veces. Dios dijo esto, pero yo creo que no voy a poder. Pero Dios lo dijo, pero no estoy seguro. Los 12 espías fueron enviados como representación de las 12 tribus de Israel. De este modo, ellos representaban, la mayoría de los espías representaban a la mayoría del pueblo incrédulo de Israel. Solo había una minoría que le creía realmente a Dios. Ellos lloraron toda la noche, hermano. Toda la noche lloraron, porque Canaán parecía una fortaleza inconquistable. Olvidaron por completo que Dios derrotó a los egipcios, una nación muchísimo más poderosa que los cananeos. Dios los derrotó para sacarlos de la esclavitud. Ellos eso lo olvidaron por completo. Ahora, para ir finalizando, hermano, permítame hacerles otra pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado de manera como estos 10 espías? ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado de la misma manera? ¿Cuántas veces hemos olvidado de Dios, de dónde Dios nos ha sacado? ¿Cuántas veces lo hemos olvidado? ¿Cuántas veces olvidamos el gran poder de nuestro Dios? ¿Cuántas veces hemos olvidado que Él es fiel y justo y que todo lo que Él promete, Él lo cumple sin faltar a ninguna de sus promesas? ¿O acaso Dios ha faltado a alguna de sus promesas? Dios prometió en el Génesis que iba a enviar un Salvador y lo envió. ¿Cuánto tiempo pasó? Dios no se olvida de sus promesas. Dios promete algo y Dios tenga la certeza de que Dios lo va a cumplir. No importa cuánto tiempo tarde usted en ver la promesa, Dios lo va a cumplir. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. En conclusión, hermano, quiero finalizar con un pensamiento de Frederick Meyer. También fue un pastor bautista en Inglaterra en el siglo XVIII. Él dijo lo siguiente: la perspectiva de los 10 espías incrédulos con la de los 2 espías fieles, Caleb y Josué, ellos vieron los mismos panoramas en su reconocimiento de la tierra. Pero el resultado en un caso fue pánico y en el otro fue confianza y paz. ¿Cuál fue la diferencia? Los 10 espías incrédulos se compararon con los gigantes y dijeron: wow, son más gigantes que nosotros, son más grandes y poderosos que nosotros, no podremos vencerlos. Mientras que Caleb y Josué compararon a los gigantes con Dios y dijeron: nada es más grande y más poderoso que Dios. En Dios podremos vencerlo. Esa fue la diferencia. Hermano, ¿solo crees en Dios? ¿O realmente le crees a Dios? Evalúa tu vida, hermano. Analízate. Y piensa. ¿De qué lado de esta enseñanza te ubicas, mi hermano? ¿Te comparas con el problema o comparas a Dios con el problema? ¿Te comparas con el gigante o comparas a Dios con el gigante? Es curioso que el destino que el pueblo de Israel temía encontrar en la tierra de Canaán, al final los alcanzó en el desierto. Ellos no querían ir, ¿por qué? Porque tenían miedo de morir, pero a la final murieron en el desierto. Recordemos, hermanos, que el Salmo 23:4 nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Eso es una promesa, hermano. Mi hermano querido, no dejes que tus miedos te contagien de incredulidad. Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos de la condenación eterna. Decide creerle a aquel que puede librarnos de esa condenación. Y que vengan los enemigos que vengan, nuestra actitud debe ser como la de estos 2 varones, Caleb y Josué.
y estar confiado en Cristo, sabiendo que solo en Cristo está nuestra salvación. Solo en Cristo está nuestra redención. Y aunque nos toque morir, hermano, no tengamos miedo, como los incrédulos del pueblo de Israel, sino que estemos confiados y seguros, como lo mencionó el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que viva o sea que muera, de Cristo soy. Recuerde, mi hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ten en mente lo siguiente, hermano. La muerte para usted y para mí es solo un transporte para llevarnos a casa, a la gloriosa presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es la muerte para usted y para mí. Ahora, mi querido amigo, si usted está aquí sin Cristo, permítame decirle algo. La única manera que tus miedos cesen o que la incertidumbre cese de no saber qué te espera en el futuro o en el día de mañana, déjame decirte que es Cristo la respuesta. Solamente Cristo puede darte la paz que tu alma necesita. Solamente Cristo puede darte la confianza que tú necesitas y no estar en incertidumbre por qué va a pasar en el futuro. Solamente es Cristo, solo en Cristo puedes encontrar esperanza, paz, salvación. Decide creerle a Cristo hoy, porque solo en Cristo hay esperanza para tu alma. Entra por la puerta que es Cristo. Esa puerta te llevará a la vida eterna. Decide hoy creerle a Cristo, no lo dejes para mañana. Y yo quiero, antes de orar, hay un himno maravilloso que mis hermanos del coro van a entonar al finalizar la predicación. Yo no lo voy a cantar, hermanos, no se preocupen, yo canto muy mal. La de la música y la de canto es mi esposa, ella sí canta bien. Solamente quiero citar el primer párrafo del coro que van a entonar mis hermanos. Dice: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él te sostendrá, mi hermano. Que el Señor nos ayude a creerle realmente a sus promesas y a su palabra. Oremos. Amado Señor, Dios bueno, gracias, Señor, por tu palabra y por tu consejo. Porque es, Señor, a la luz de tu palabra que podemos ver nuestras carencias, podemos ver nuestras falencias. Es a la luz de tu palabra, Señor, que contemplamos nuestras imperfecciones. Gracias, Señor. Ayúdanos a creerte, Señor, sea cual sea nuestra situación, nuestra dificultad. Enséñanos, Señor, cada día a creer en ti. Que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones y podamos ponerla en obra cada día de nuestras vidas, Señor. Oh Padre, siervo inútil soy, solamente hice lo que tenía que hacer. Glorifícate, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.